Puede que presente algunos problemas en cuanto a aprendizaje, en el desarrollo, incluso en la conducta. ¿Tiene que ver cómo lo acuestan o lo tienes que dormir sentado o de lado? Es importante que se atienda antes de los 6 meses de edad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio del día de hoy, donde tengo como invitado a la doctora Luz Almaguer, que es neurocirujano con especialidad en neurocirugía pediátrica, con ya más de 10 años de experiencia y que tiene su consultorio en la Ciudad de México. El tema de hoy que vamos a ver es deformaciones craneales, que es cuando los niños tienen deformidades. Hola, ¿qué tal, doctora? Muchas gracias por su tiempo. Hola Kurt, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Bien, gracias a usted. Todo muy bien, gracias. Excelente. Bueno, primero que nada, para ya lanzarnos al tema, ¿qué son las deformidades? Pues mira, una deformidad craneal, como el nombre tal cual lo menciona, el cráneo no presenta la anatomía normal que debe de tener cuando nacemos. Y esto, pues sí puede ser ya sea congénito o puede ser adquirido. Congénito es cuando el bebé nace ya con esta deformidad craneal y adquirido es cuando el niño nace con el cráneo normal, pero por alguna circunstancia o situación que se encuentra mucho tiempo en postración, tiene aplanamiento del cráneo y entonces se deforma un poco. En ocasiones esto se ha visto, que está el bebé y que de repente tiene pulsaciones aquí, pum, 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 pum. ¿Eso tiene algo que ver con esto o nada que ver? Sí, lo que pasa esto que se ve la pulsación es la fontanela, ¿ok? La fontanela es la ventana que tenemos en los niños cuando nacen. Tenemos los que el cráneo abierto, comúnmente se le conoce como la mollera aquí en México, la mollera. Entonces, todos los niños, todos deben de nacer con mollera o fontanela, ¿ok? Esta fontanela se cierra al año de edad. Después del año de edad ya es normal que no tengamos fontanela, que ya se haya cerrado y la fontanela debe de estar presente desde que nace el bebé. La fontanela es más que nada el espacio que generan los huesos que están en crecimiento. El hueso cuando nacemos es un hueso de característica condral, eso quiere decir que está más blandito, es como el hueso de la nariz, como el cartílago de la nariz o el cartílago de la oreja. Es un hueso muy blando que para eso en nuestro cuerpo es muy preciso porque el cerebro va moldeando el cráneo. A medida que va creciendo el cerebro, va moldeando el cráneo. Entonces, cuando termina de crecer el cerebro en el desarrollo del primer año de edad, es cuando se empiezan a osificar ya los huesos del cráneo y es cuando se cierra la fontanela. Entonces, para contestar tu pregunta, pues sí es normal ver esto que palpite siempre y cuando sea el primer año de edad. Y no tiene nada que ver con deformaciones ni nada del cráneo, ¿verdad? No, eso es algo normal. De hecho, es algo, si no hay esto al año de edad, si no tienen la fontanela, eso sí es más preocupante. Y sí es cierto que esa área tienes que cuidarla mucho, porque siempre oigo que dicen, cuídele la mollera, pero ¿sí es cierto? O sea, o es puro mito. No, sí, lo que pasa es que la mollera, pues realmente es donde no hay hueso. Entonces, si le pegas ahí donde no hay hueso, estarías contundiendo directamente sobre la piel, la dura madre y el cerebro, porque no hay hueso. Entonces, sí es importante, obviamente, evitar cualquier golpe en cualquier parte del cráneo, ¿no? Pero cuando tenemos un bebé y tiene la fontanela, pues prevenir más específicamente en ese sitio, evitar cualquier golpe, etcétera, porque por ahí esa es una ventana, como su nombre lo dice, fontanela, tienes la ventana para ver adentro del cerebro. Incluso podemos usarla para hacer un ultrasonido transfontanelar y ver todos los componentes del cerebro. Me sorprende que no haya como cascos o algo para el bebé si es tan dedicada a esa área, ¿eh? Sí hay, ¿Cascos? sí. En la vida he visto a un bebé en la calle con casco en carriola, la verdad. Fíjate que mi sobrino le tenían con casco. Sí. Pero no es casco para las caídas, o sea, es casco nomás para evitar que alguien le vaya a dar un zap en la fontanera o algo así, ¿o cómo? Es un casco porque pues igual cualquier prominencia de las mesas o de las sillas o cualquier superficie puntiaguda, pues el niño se puede pegar él solo, o sea, no que alguien le vaya a pegar, es más bien que el niño solito, él no se vaya a pegar porque a veces no todavía no tienen mucha conciencia corporal, entonces se pueden al agacharse, pegar en el pico de la mesa y cosas así. Pues obviamente tener una atención y un cuidado, pero no tampoco tenerlo como si fuera una bola de cristal o así de que, ya no, que no lo toquen al niño, ¿verdad? No.
Ahorita que mencionó que hay dos tipos de deformidades del cráneo, una cuando naces con ella y la otra que se va dando. Primero, enfocándonos en la que se va dando, ¿tiene que ver cómo lo acuestan o lo tienes que dormir sentado o de lado? ¿Cómo la corregimos o esa? Cuando se nace un niño con todas sus suturas normales y ya después presenta una asimetría del cráneo o que tiene un crecimiento anormal o tiene más aplanado una parte que otra, es porque el bebé se encuentra más en una posición. Esto se presenta, por ejemplo, lo veo yo muy habitualmente en pacientes que tienen postración, que tienen alguna enfermedad, niños que nacen en la UCIN, bebecitos que tienen alguna cuestión médica que tienen que estar acostados, que no los puede cargar la mamá. Entonces, si tenemos al bebé en una sola posición, como te comentaba, el cerebro va dándole la forma al cráneo, pero si el cráneo está sobre una superficie plana todo el tiempo, al tener estos huesos tan blanditos, se van a formar y van a adoptar esta posición plana. Entonces sí tiene que ver el sitio de presión por donde se acuesta el bebé. Hay veces que los bebés optan por solo un lado, prefieren el lado derecho o el lado izquierdo y se aplana y se ve esta asimetría de la cabeza. Se ve como más metida una parte que la otra. No se ve la esfera que debería de verse habitualmente. Y esto se puede ayudar, se le dice a la mamá, bueno, pues si la condición médica lo permite o el niño es sano, pues cargarlo lo más que se pueda, estarlo sentando ya pronto para que no esté tan acostado sobre el mismo sitio o buscarle la forma de que el bebé se acomode del otro lado donde no prefiere acomodarse. Porque los bebés de repente sí quieren un solo sitio y quieren ese sitio, ese lado, y es donde se les aplana. Y lo pones del otro lado y se regresan. Entonces, como que ponerle algo sobre ese mismo lado para que ya el bebé ya no tenga opción de regresar a la posición que él quisiera tomar. Pero también existen cojines que nos ayudan a distribuir las presiones de la cabeza para que evitemos esto. Esta condición que mencionamos se llama plagiocefalia posicional. Es una condición que no requiere cirugía, solamente en los casos que son muy severos o que ya están restringiendo el crecimiento del cerebro, ahí sí necesitarían de cirugía. De otra manera, realmente no, solamente se requiere de cambiar de posición o estar alternando las posiciones de la cabeza y puede ayudar mucho un cojín, un tipo de cojín que tiene en el centro como una esferita, pero está todo relleno y va acomodando las presiones, se acomoda la presión y también se pueden ir adaptando este cojín, lo venden de tapas, o sea, de diferente tapa para el recién nacido y ya después lactantes. Cuando es por posición, básicamente pues sí se puede corregir. Cuando nace el bebé con eso. Ahí cuando nace el bebé ya con una deformidad del cráneo, es secundario al cierre anticipado de la sutura del cráneo. ¿A qué me refiero? Tenemos en el cráneo todas las suturas abiertas cuando nacemos para que permitan que crezca el cerebro. Pasando el año de edad es cuando se osifica y cierra y se hace la forma de cráneo que tenemos. Cuando nacemos con la sutura cerrada, entonces el crecimiento se va adoptando perpendicular a la sutura cerrada. Por ejemplo, tenemos el cráneo. Este ya es un modelo anatómico, no es un cráneo de verdad, pero aquí se pueden ver, por ejemplo, estas suturas. Las suturas son las líneas que dividen un hueso de otro. ¿Sí se ve bien, Kurt? O sea, sí veo lo que. Tengo una calota. A ver, creo que esta se ve mejor. Ok, estas son las suturas. Esta es la sutura. Esta es como si fuera así. Okay. Esta es la calota del cráneo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la sutura coronal. La sutura coronal está completamente, se ve así fusionada. Cuando nacemos, esto está abierto. Y si nace un bebé con alguna de estas suturas ya cerradas, como cuando ya eres adulto, entonces vamos a tener una deformidad craneal. Incluso podemos ver en los ojos un poco hacia abajo, o podemos tener como Arnold, ¿te acuerdas de esta caricatura? La cabeza de balón, así. También cuando esta sutura, que es la sutura sagital, esta de aquí, se cierra prematuramente, hay un alargamiento del cráneo. Entonces se ve el diámetro antero-posterior está más alargado y entonces tenemos esas deformidades. Déjame ver si la entendí antes de que se vaya a lo otro. Cuando nacemos tenemos varias partes del cráneo así abiertas como la mollera y la mollera es la última en cerrarse.
Entonces, si cuando estamos en el panza de la mamá en el vientre y nacemos y alguna de esas ya sale cerrada, pues obviamente es como una presa, todo lo manda todo para otros lados, ahí empieza a haber deformidades. ¿Sí? ¿Así es? Exactamente, así es, justo. Y ahí le va la otra. Entonces, si la última que se cierra es la de la mollera, ¿por qué no nos hacemos todos como conheads o algo así? No, porque hay un crecimiento armonioso en cuanto a el cerebro, o sea, hay un crecimiento del cerebro con el cráneo en armonía. Primero se desarrolla el cerebro y una vez que el cerebro ya está listo, el tamaño que debe de tener, es cuando ya empieza a cerrarse el cráneo, cuando ya hay esta fusión de suturas. Es una fusión de las suturas. El cerrarse la mollera significa que las suturas, el hueso tal cual, se está juntando para ya crear la bóveda craneal completa y cerrada para proteger al cerebro. Pero aquí me salió otra duda. ¿Y cómo le hacen si están estas partes del cerebro separadas al momento de nacer por la presión de la cavidad vaginal que sale? ¿Cómo le hace el cerebro para que eso no las mueva, junte o...? Precisamente también por esa razón es que el hueso es condral, es característica condroide, blandito, vaya. Es un hueso muy blandito que permite incluso acomodarse en el canal del parto. Para eso de hecho sirve, porque si no, de otra manera, si tuviéramos el hueso ya así rígido, no habría manera de que saliera por el canal de parto. Entonces, tiene este huesito, es como el de así como lo de la nariz, el cartílago, así de ese blandito. Entonces, cuando pasa por el canal de parto, se pliega un poco para que pueda pasar el niño, no completamente, obvio, pero sí hay una cierta compresión para que pueda salir y después se acomoda. Hay bebés incluso que nacen cuando tienen canal de parto prolongado, que se encontraran mucho tiempo en el canal del parto, sí nacen con esa forma del cráneo, de como conjet, pero ya después sí se va adaptando. Cuando estuve investigando, no sé si nada que ver, si tiene el bebé tortícolis, ¿afecta en algo? No, pues más que nada afectaría en cuanto a la posición, la posición del cráneo, o sea, la plagiocefalia, la que habíamos comentado que era adquirida, porque si solo tiene una sola postura, el niño solo se va a querer acomodar de ese sitio y por ese lado va a estar aplanado el cráneo, por donde se encuentre más tiempo en presión o acostado sobre ese sitio. Y cuando nace el bebé con esa deformidad, ¿cuánto tiempo se le da para saber si ella es algo que tienen que tomar cartas en el asunto del papá o es algo que, ay, nació chueco de volada? Desde que nace el bebé tienen que captar el pediatra. El pediatra tiene que identificar la forma del cráneo. Un papá va a ver a su hijo hermoso, va a decir, ay, así estamos todos, somos hermosos, ¿no? O sea, el papá va a ver muy bonito a su hijo y tal vez algún familiar le diga, oye, noto algo raro en el cráneo, pero los papás a veces tienen un poquito de negación, pero sobre todo el pediatra es importantísimo porque el pediatra es el que lo va a captar al paciente y va a decir, creo que no me parece que tengas un crecimiento normal del cráneo o siento que la fontanela está cerrada desde que nació o ya tenemos estas formas de deformidad como en la cabeza de balón de Arnold o una cabeza así alargadísima. Desde que nacen se identifica y es importante que tomen cartas en el asunto desde el primer mes de edad, porque esto se corrige con cirugía. Siempre que el pediatra o cualquier persona detecta el cráneo anormal, es importante llevarlo a una consulta de neurocirugía. Sí, es muy importante, porque si bien puede ser que sea una falsa alarma y que digan, ay, realmente no es nada y ya, pero sí es importante captarlo por lo menos a los primeros 6 meses de edad, porque después de los 6 meses de edad hay algo que quiero comentar de esto. Sí es importante el procedimiento quirúrgico cuando tenemos el cierre prematuro de la sutura del cráneo que se llama craneosinostosis. Esta patología lo que conlleva es que al tener cerrada la sutura del cráneo prematuramente, como hemos estado hablando, no permite que el cerebro crezca adecuadamente. Entonces el cerebro quiere crecer, pero no puede porque el cráneo no lo permite. Y entonces, ¿qué pasa? Hay aumento de la presión intracraneal, no un aumento como cuando tienes un tumor o un edema cerebral, pero sí hay un cierto golpeteo sobre el cráneo, ejerce una presión el cerebro al querer crecer sobre el cráneo, ¿ok? Y entonces es importante para el neurodesarrollo normal del niño que se atienda antes de los 6 meses de edad.
porque después de los 6 meses de edad o hasta todavía se pueden operar, pero más adelante del año, después del año de edad, se pueden operar valorando el caso, pero ahí ya no te podemos garantizar que pueda tener un neurodesarrollo normal o no sabremos qué tanto pudo haber mejorado o sido su desarrollo, presentado el desarrollo en el paciente. Aquí nada más me quedó una duda. Si se nos cierra eso al año, más o menos, todo, ¿el cerebro entonces crece hasta el año de nacidos o seguimos creciendo ya en conjunto? Haz de cuenta que el desarrollo del cerebro como tal, el volumen, sí es al primer año de edad. Por eso vemos que los niños tienen una cabezota y un cuerpecito. Entonces tienen cabeza grande y luego ya van empezando a crecer el cuerpo. Lo primero que necesita crecer es el cráneo, el cerebro, siempre, de un niño. Y luego ya se va desarrollando lo demás. Ok. Y si no lo creen, hagan esto. Los niños, al momento de que le hacen así, o sea, esta es la cabeza del niño en proporción. El niño le pone la cabeza y todo esto es la cabeza del niño. Si se quieren dar la proporción, esta es la proporción de la cabeza del niño en proporción al cuerpo, así. Apenitas si toca sus manos, o sea. Entonces, sí sirve la analogía de que sí crece el cerebro, eso. Justo. Entonces, si el papá no lo trata, le puede afectar en el desarrollo del niño. Así es. Puede que presente algunos problemas en cuanto a aprendizaje, puede tener problemas en el desarrollo, incluso en la conducta, pueden presentar niños que tengan problemas visuales, incluso hay niños que tienen problemas también para respirar. También depende de qué tanta afectación, de qué tantos huesos estén involucrados, porque también esta patología puede ser simple o compleja y también puede estar acompañada de un síndrome. Para la gente que nos está escuchando y todo el mundo escucha neurocirugía, qué miedo, todo el mundo les tiene miedo a ustedes. ¿Qué tan fácil es la cirugía cuando se detecta a tiempo? ¿Qué implica para el niño y para los padres? O sea, este es un diagnóstico de tranvía, dice mi maestro. Es un diagnóstico de tranvía, es un diagnóstico que tú ves en el aeropuerto, en el avión o en el supermercado. Tú ves el cráneo del niño y tú dices, o sea, es un diagnóstico de ver estos niños cuando es muy evidente. Y después, cuando ya lo capta el pediatra, te lo manda a tu consulta, es importante hacer una tomografía de cráneo con reconstrucción 3D. En la tomografía nos va a enseñar si la sutura está borrada, o sea, completamente borrada. Si te fijas, se ven siempre como las suturitas, estos así. Y cuando en la tomografía esto se ve como esto, así, plano. Ok, pero ya el proceso en sí, o sea, ¿cómo lo hacen para abrirlo? O sea, ¿le abren con un cincel, le rompen? Te estoy contando cómo es el proceso para que los papás puedan como que saber, tienen que esperar, ¿no? O sea, que sigue. Una vez que identifican que el bebé tiene craneosinostosis, se hace una tomografía de cráneo con reconstrucción 3D, se tiene que mandar a valoraciones, por ejemplo, de oftalmología para ver el fondo de ojo, que no tengamos el nervio que no esté dilatado, que necesitamos hacerle pruebas de genética, nada más para descartar que no se esté acompañando de un síndrome. Básicamente se puede hacer también un electroencefalograma para ver cómo se encuentra la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Ya teniendo todo esto, hacemos la planeación quirúrgica. En la cirugía depende del tipo de craneosinostosis y depende también en la edad en la que se opera. Si lo podemos captar menos de los 3 meses de edad, se puede hacer un procedimiento que es endoscópico. Es un procedimiento de mínima invasión donde realmente se hacen unas pequeñas incisiones, o sea, pequeñita incisión. Por ejemplo, en la escafocefalia se hace una incisión aquí y otra incisión más posterior. Y por ahí, con el endoscopio, te ayuda, levantas el cuero cabelludo y por ahí lo que tienes que hacer es cortar esta sutura. Se corta por cada lado para que ya es cuando ya el cerebro vaya desarrollándose normal, pase el año de edad y ya empiece a osificarse normalmente el hueso. O sea, y una vez que las cortan y todo eso, ¿solo se volvería a hacer o tienen que volver a entrar ahí a pegarlas? Es lo único que se tiene que hacer es quitar la sutura enferma y ya. Pero depende, por ejemplo, hay otros niños que tienen alguna trigonocefalia o algún otro tipo de craneosinostosis, braquicefalias o cosas más complejas que involucran también el macizo facial.
sea, todo esto necesitamos también hacer algún tipo de avance. Niños que tienen la cara de arlequín, que le llaman, o que tienen los ojos muy juntos, tenemos que ayudar abriendo un poquito, pero eso ya son como muy complejas craneosinostosis. Ahí se tiene que hacer, cortar como todo lo que es el techo de la órbita para poderlo adelantar y que tenga el bebé una cara más armoniosa. En su experiencia, después del procedimiento, el bebé tiene un desarrollo normal, si no traía ningún otro problema. Es un bebé sano. Es un bebé sano y su vida normal por el resto de su vida y la cirugía es un antecedente, no le va a impedir hacer nada, su vida normal, correr, jugar, bailar, lo que sea. Excelente. Pues muchas gracias, doctora. No sé si hay algo que se me haya pasado, preguntarle que considere que sea importante al tema. Por ejemplo, de la plagiocefalia posicional puede ser corregida incluso también con un casco. No todos se corrigen con el casco, a veces que le das la oportunidad al casco y al final no ayudó tanto, pero sí pueden servir. Se puede utilizar el casco también después de la cirugía. Se puede usar un casco como para tratar de evitar que el niño se vaya a pegar o golpear, y etcétera, como mientras cuidando la osificación. Pero también en mi experiencia he tenido como ambivalencia donde se usa el casco y donde no se usa el casco porque no se cuenta con él. Por ejemplo, en medio público que no se cuenta con ello, entonces realmente a los niños les va igual. Para la gente que nos está viendo fuera de la Ciudad de México y que están interesados en una valoración o que traen un bebé que está notando algo, ¿pueden empezar virtualmente con usted la consulta? Sí, sí, claro, porque como les comentaba, es un diagnóstico que se hace de inspección, o sea, de la simple vista. Se puede diagnosticar, se puede ver la forma del cráneo y entonces se le pide a la mamá, incluso donde ella viva, que se le haga una tomografía y la podemos ver a distancia y ya se le puede sugerir la cirugía, o sea, ayudarle, ¿no? Exactamente. Claro. Y ya, por ejemplo, si sí ocupo ir a la cirugía, ¿cuánto tiempo tengo que planear mi estadía en la Ciudad de México ahí para que usted pudiera revisar el caso y hacer el procedimiento? Pues digamos que si tuvimos ya una previa o acercamiento por en línea y que una valoración y ya estamos diagnosticados, pues realmente se opera, se ingresa un día antes, se opera en la mañana. Ese día pasaría a una unidad de cuidados intermedios. Lo que pasa es que depende del tipo de cirugía. Si es una cirugía de mínima invasión, el sangrado es menor, pero si es una cirugía abierta, de que lo requiera el paciente, se necesita hacer una incisión un poco más extensa de oreja a oreja, donde se tiene que abrir el cuero cabelludo y entonces esto conlleva un poquito de más pérdida sanguínea y como el volumen de circulante de un bebé es muy pequeño, entonces cualquier sangradito, 20 mililitros o lo que sea, ya perjudica hemodinámicamente el sistema. Sí, o sea, se cuenta que ya al bebé le costaría más compensar esto y necesitaría transfusión de sangre. Entonces, es un procedimiento común que se hace muchísimo. Esto es algo muy común que se presenta en los niños y que la cirugía sí va a corregir, aunque se escuche muy aparatosa, y aunque si ya no se encontraron o sea, no se captó el bebé a los 3 meses, no importa, se puede operar de todas formas. Todavía hasta el año de edad todavía se puede valorar la cirugía, no pasa nada. Ya una cirugía endoscópica se tendría que determinar viendo el caso, pero una cirugía abierta es también muy beneficiosa para el niño aunque ya haya pasado el tiempo de la endoscopía. Y la incisión, te comento, es de oreja a oreja. Se oye muy aparatoso y el cuero cabelloso se tiene que despegar para que podamos descubrir hasta la sutura y hasta acá también atrás posterior. Sí necesitamos abrir como todo eso cuando se hace una cirugía abierta y después el crecimiento del cabello lo va a tapar la cicatriz. O sea, realmente el beneficio supera el riesgo. Entonces, yo creo que vale la pena que si tienen a sus bebés y ven que tiene un defecto craneal, pues sí llevarlo a valorar y también si ya le dieron el diagnóstico, que no les dé miedo, que no tengan miedo porque yo creo que es peor que el niño crezca con restricción del crecimiento del desarrollo cerebral. Eso es más peligroso y yo creo que a futuro el bebé se los va a agradecer que lo intervinieron a tiempo antes de que tuviera este tipo de problema del desarrollo. Claro, no, y totalmente. Pero sí se oye más aparatoso de lo que es, pero realmente pues no están tocando el cerebro, no están tocando nada, nada más están tocando el hueso y reposicionándolo y dándole la forma que debería de tener, natural. O sea, no,
no están modificando nada. Exactamente, es solo eso, o sea, que no les dé miedo, realmente es un procedimiento que se hace habitualmente, o sea, si su neurocirujano pediatra que tengan en su ciudad, o sea, se los ofrece, adelante, o sea, no tengan este temor, es un procedimiento bastante sencillo para nosotros, no tenemos que entrar, como tú bien dices, no tenemos que entrar al cerebro, solamente es el cráneo, nos gusta, es algo bonito, es como algo artesanal, es algo artístico para nosotros ver cómo va moldeando bonito y el bebé pues está bien. Pues muchas gracias. Y pues para la gente que no tiene acceso a un buen neurocirujano y que quiere pues tener buena atención, para eso está el turismo médico local, que es gente que no está en la Ciudad de México, pero que está cerca y que quieren ir con usted, pues su tarjeta virtual ahí va a estar para toda la información. Pues muchas gracias, doctora, por el tiempo. La verdad estuvo súper interesante todo esto y pues con el Hey Arnold nos quedamos. ¿Cómo era? Sí, Hayata. Es que yo me acuerdo de cuando esta caricatura que la cabeza de balón, o sea, ese niño tiene una braquicefalia, entonces a él no lo operaron. O sea, sí ubico el monito, pero no he visto la caricatura como para decir, ay, el carácter del niño. No, pero No, pues se ve normal, pero sí tiene su forma de cráneo así. pues muchas gracias, doctora, y pues gracias por escuchar. No, gracias a ti, Cor, nos estamos viendo. Después de mi plática con la doctora Montserrat, puedo concluir que la craneosinostosis es un procedimiento que, aunque su nombre pueda generar temor, es bastante rutinario y de bajo riesgo. También es muy importante distinguir si el bebé nació con esta malformación en el cráneo o si se trata de una condición adquirida durante los primeros meses, generándose por la forma en la que duerme. Gracias por escuchar, no olvides dar like y seguirnos. Comparte este episodio a alguien que le pueda ser útil. Esto fue METAC, presentado por doctores especialistas. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.